Bueno, seguimos con el tema de la Iglesia. Habíamos hablado de la Iglesia, algo fundamental era cómo era su esencia, en qué se constituía. En la presencia del Señor en medio de dos o tres que se congregan en su nombre. Iglesia. No hay mejor forma de expresar qué es la Iglesia. Dos o tres, o todos los que más sean, congregados en su nombre. Y allí el Señor dice, estoy yo en medio de ellos. Él es el centro, el eje, el motivo, ¿verdad? Eso fue lo que presentamos, dijimos también qué es lo que no era iglesia, etc. Ahora vamos a hablar de dos formas que tiene la Iglesia del Señor de estar o presentarse. No digo que hayan dos iglesias distintas. Es la Iglesia, que es única, es una, pero se trata de dos formas en las que la Iglesia es percibida a los ojos de quienes la pueden contemplar. Por ejemplo, nosotros contemplamos con nuestros ojos lo que se ve aquí físico y vemos Iglesia. Pero hay una existencia que es espiritual que contempla cosas más allá de esta dimensión física. Y Dios está viendo eso que nuestros ojos ahora no ven, que pertenece a la visión del reino de los cielos, de lo que se verá allí. Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos? La Iglesia, podríamos decir, parcial, y la Iglesia en la forma completa. Es la misma, pero vemos una parte parcial y otro, que es concretamente Dios, ve su expresión completa. Se llama o la identificamos como Iglesia universal, esa forma completa, o Iglesia local, esa manifestación o visión parcial que tenemos, física. La Iglesia local, por tanto, está sujeta al espacio, al tiempo y a la dimensión física. Y vemos que eso existe así y se contempla así en las Escrituras, porque hay quienes dicen que eso de iglesias locales, eso es un invento de las personas. Bueno, mira, no es invento de la gente ni de la religión, es algo que está revelado en las Escrituras. Vemos en Hechos 16:5, dice, así que las iglesias, habla en plural, la iglesia es una, es única, sí, pero mira lo que dice aquí el escritor del libro de Hechos, que es Lucas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, dejamos claro que las iglesias no se referían a templos físicos, a edificios. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. No es que se estaban edificando templos y teniendo mucho patrimonio en el mundo, sino que aumentaba el número de personas que forman la iglesia. La iglesia. Y habían sus manifestaciones o sus representaciones, su existencia en el tiempo y en el lugar concretos en distintos lugares del mapa. De aquel entonces, concretamente el Asia Menor, que era donde se empezó a extender desde Jerusalén hacia todo el Asia Menor. Pues eso se repite también en Romanos capítulo 16, versículo 4, en el saludo a Priscila y a Aquila, dice mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Muchas las iglesias que hay, muchos focos de testimonio, muchos puntos donde se congregan personas en el nombre de Jesús. Allí pueden ser 2 o 3, allí pueden ser 20, allí pueden ser 50 y tantos, allí 500. Pero ahí, en cada lugar, iglesias, puntos de testimonio, de adoración al Señor. Así que no solamente el apóstol Pablo daba gracias a Priscila y Aquila, sino también todas las iglesias de los gentiles, las que estaban diversificadas por Asia. Y más cita, 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Y la iglesia es una, pero hay muchos lugares donde se congregan las personas que forman parte de esa iglesia. Y
Por último, Gálatas 1:2, es por ir dando citas. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí van dirigidas la carta a los Gálatas. A las iglesias de Galacia. En Galacia no había solamente un lugar donde se congregaban los hermanos, sino que habían distintos lugares, distintos hermanos congregándose en distintos puntos de una misma ciudad. Pues esa carta a los Gálatas, las iglesias que se reúnen en Galacia. Pues mira, pasad esta carta a ese lugar donde se están congregando en el nombre del Señor. Iglesias locales. La forma completa, es decir, lo que llamamos Iglesia Universal, es espiritual, fundamentalmente de esencia espiritual. ¿Eso qué significa? Que no tiene, que es un ente etéreo, invisible, pues no. Tiene su manifestación y su cuerpo propio de la dimensión espiritual, que se verá, que será tangible en su momento. Sí, visible, tangible, sí, correcto. Pero llegará el momento en el que Dios disponga que así sea visto universalmente y así se presente. Y así lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 19. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que se verá en nosotros, está hablando a los creyentes, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es? La creación entera, dice gime a una, está padeciendo el sopor que produce aguantar vivir bajo una esfera continua de pecado y de opresión por culpa del hombre, y está esperando que ya Dios saque y manifieste por fin el resultado final de lo que Dios está haciendo. Si Dios existiera, dice la gente, no ocurriría esto, no pasaría aquello, no. Y haría. Aquí todo el mundo es Dios, muy fácilmente es Dios. Y todo el mundo tiene sus planes sobre todo lo que es el universo, el mundo, la historia de miles de años. Aquí todo el mundo decide cuando aquí nadie cumple más de 120 años. Pero somos todos muy listos para ser dioses. Bueno, pues Dios tiene su momento y la creación está, dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Dios manifiesta a los hijos de Dios y vea lo que Dios ha hecho con la humanidad, que se ha prestado a Él, que se ha entregado a Él, porque no toda la humanidad lo hará, pero los que se han entregado a Él dirán, ajá, con que esto era lo que Dios estaba haciendo. No era solucionar el hambre en tal país o la guerra en tal otro. Era involucrarse en la humanidad entera y hacer algo glorioso que trastornará todo pensamiento. Pues la manifestación de los hijos de Dios es la presentación visible de la Iglesia universal, que es espiritual, fundamentalmente. Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, tenemos un momento, no tenemos la fecha concreta. El 14 de julio del 2099, no. Sí, si nos ponemos a calcular, porque aquí dice, aquí hay un dato, no busquéis fecha, jamás. El Señor lo advierte. El día y la hora nadie la sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Lo que sí sabemos es cómo o en qué evento ocurrirá. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ese que murió, resucitó, se fue al cielo, la gente cree que no existe, que está muerto, que ha sido uno más por ahí, que se ha desintegrado en átomos. No. Ese se manifestará, pues en ese momento, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y de la misma forma que el mundo verá al Hijo de Dios en gloria y gran poder, vendrá con su iglesia, que es la esposa, dijimos, con su esposa. Y la iglesia, por tanto, ya visible, pero universal, la completa, la total. No una parte local. No vendrá con la iglesia de Jerusalén o con la iglesia que se reúne en Canadá, sino con todo el cuerpo de los redimidos por su sangre.
La iglesia local es, por tanto, el grupo de personas que se congregan en el nombre del Señor en un lugar concreto y se identifican como congregación. Somos la congregación, pues por ejemplo nosotros utilizamos el nombre de nuestra calle, de la calle donde nos reunimos. Otros se ponen un nombre que les gusta, normalmente bíblico, ¿no? Pero se identifican como congregación manteniendo los principios bíblicos de la fe y que son o que forman parte del testimonio de Dios en este mundo. Son puntos de testimonio local para el área donde se encuentra. Por eso Dios pone ahí la iglesia. Es como un candelero que ilumina, que brilla, que el que pasa ve. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ese os reunís como iglesia es que pues podemos ir y quedar y tomar un café en algún lado. Pero el que yo quede contigo a tomar un café o con 10 personas a tomar un café en algún lado no significa que eso sea iglesia. La iglesia es reunirse concienzudamente en el nombre, congregados en el nombre del Señor, tenerle en ese momento como el centro de adoración y como el que dirige todo el momento, la hora, las 2 horas o el tiempo que sea, de conducir, ya sea adoración, enseñanza, alabanza, etc. Ahí está la iglesia reunida. Eso significa también que podemos ir al monte y vamos la iglesia y nos reunimos en el monte como convocados como iglesia en el nombre del Señor. Vamos a tener allí una reunión. Es decir, yo no estoy diciendo que si estás en el bar no vale, pero si estás en la capilla sí vale, o si estás en la montaña sí vale, pero si estás en la playa no vale. No estoy hablando del lugar, estoy hablando de la intencionalidad con la que nos reunimos. Yo me reúno contigo para tomar un café y los dos somos iglesia, pero ahí no está en ese momento la iglesia congregada o convocada. ¿Entendéis? Vamos pillando un poco la diferencia. Somos iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero el que yo esté contigo en un lugar no significa que allí la iglesia está congregada. Somos miembros de la iglesia que nos hemos juntado, ¿de acuerdo? Así que cuando os reunís como iglesia, está diciendo el apóstol Pablo, es decir, como testimonio de Dios, de Cristo aquí en la tierra, entonces, ¿ok? Hay que hacerlo con el pensamiento, con el razonamiento. En 1 Corintios 11, 26, que es lo que dice: así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí hay testimonio, hay un propósito, no es simplemente estar juntos, no es echar un rato. Yo quiero echar un rato contigo, quiero estar tomando un café, quiero estar pues tratando las cosas del día a día contigo y ya está, pero no estoy haciendo un momento o provocando un momento de testimonio a nadie. Simplemente estoy teniendo una relación personal contigo, ¿de acuerdo? Hacer las cosas como iglesia o tener relaciones personales individuales como personas. La forma completa o la Iglesia Universal es el montante de hijos de Dios que forman parte del cuerpo de Cristo desde el día primero que comienza la Iglesia, el día de Pentecostés, hasta el último día que se ha incorporado el último salvo al cuerpo de Cristo antes de que el Señor venga a recogerla. ¿Vale? Cuando el Señor venga a recoger su Iglesia, ya la iglesia es tomada, ya no hay nadie más que vaya a formar parte de la iglesia. El cuerpo está completado, ya ha crecido, ha madurado, el Señor lo ha formado. Desde el primero que se convirtió allí en Pentecostés, o que era hijo de Dios, en el momento de Pentecostés, incorporado en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo, hasta el último, antes de que el Señor venga, o cuando el Señor venga. La iglesia universal se está, por tanto, completando. Así que la forma completa está en proceso de formación. Entre tanto, las formas locales, los puntos locales, pues van cambiando por todos los aspectos influyentes en ellos. Es decir, están los creyentes verdaderos, los que no son creyentes, los que están pero se van, los que después vuelven, los que hay de todo. Así que eso es un continuo, si pudiéramos verlo
en una pantalla a cámara rápida, se vería como un movimiento continuo, muy variado. Entre tanto que si viésemos el montante total, el cuerpo de la Iglesia universal total, se vería un continuo crecimiento, formación, o como cuando se ve en vídeos de estos que se ven la concepción de un feto, dos células que se unen y empiezan a multiplicarse, a formarse y se va desarrollando, y se va haciendo un cuerpo y después nace y se hace un niño, un adolescente, joven, adulto, toda una formación continua. Las iglesias locales forman parte indiscutiblemente, por tanto, de la Iglesia universal. Así que ahora decir que puedes formar parte de la Iglesia universal sin estar aún en una iglesia local. Es decir, para ser Iglesia universal, para ser del cuerpo de Cristo, ¿qué hace falta? Ser salvo, nacer de nuevo. Nada más. Sin embargo, puedes ser salvo y nacer de nuevo y no estar todavía congregándote, formando parte de una iglesia local. Y eso le pasó al mismísimo apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo, antes de cambiarse el nombre, trataba de juntarse con los discípulos. Se había convertido, se le había aparecido el Señor, conoció el camino verdadero y nació de nuevo, fue salvo por Cristo en ese momento. Pero trataba de juntarse con los discípulos, congregarse con ellos, tener comunión y ser parte de la iglesia local. Ya se había convertido, ya era de la Iglesia universal. Cristo lo había tomado para sí. Había sido bautizado en el Espíritu Santo y tomado para su cuerpo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. El inicio del apóstol Pablo es convertirse y no se incorpora a ninguna congregación porque no lo aceptaban, porque era un perseguidor de la iglesia precisamente y le tenían miedo. Cuando ya ven que entraba y salía con ellos y que no pasaba nada, o con algunos de ellos y que no pasaba nada, y que esto iba y que encima iba predicando el Evangelio y mostrando a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador, oye, pues este hombre es de verdad creyente, y lo acogen entonces como miembro de congregación, la cual después incluso lo envía de misionero. Así que puede formar parte de la Iglesia universal sin estar todavía en la iglesia local. No existe ninguna forma de iglesia distinta a la Iglesia de Cristo, con su manifestación en la tierra mediante las iglesias locales, ¿vale? La Iglesia de Cristo es una, tiene su manifestación en la tierra con los distintos puntos de testimonio en iglesias locales, y por tanto no existe eso de la Iglesia de Roma, la Iglesia anglicana, la Iglesia luterana. Dios no ha hecho eso. Eso obedece solamente a estructuras humanas con las desviaciones propias de la intervención y de la influencia de la carne en las cosas que son santas. El Señor ha dado su doctrina, ha dado su palabra, y el hombre ahora viene con sus cosas, sus añadidos. Pues por aquí yo pondría esto, yo quitaría aquello, yo creo que esto es esto, yo creo que esto es para allá, para acá, y empieza a hacer divisiones y nomenclaturas. Eso Dios no lo ha hecho. Dios tiene una iglesia, un cuerpo, y estés donde estés, te congregues donde te congregues, si eres hijo de Dios, perteneces a ese cuerpo. No eres iglesia de Roma, o iglesia anglicana, o iglesia luterana.